Que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Bienvenidos a lo que será la instrucción de la especialidad para primeros auxilios 2. Para ello, pues tenemos como invitado especial a nuestro hermano Rubén López, quien es estudiante de medicina y pues él nos ayudará a poder compartir ciertos conocimientos. Rubén, bienvenido. Gracias, Dina. Jóvenes, es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña charla de algunas partes de la especialidad de primeros auxilios 2. Esperamos poder ser de ayuda para cada uno de ustedes y dejar en claro estos temas. Amén. Así como estamos, vamos a hacer una oración para poder iniciar la especialidad. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, necesitamos que tú puedas ser con nosotros, nos puedas guiar, instrúyenos, ayúdenos a poder aprender cosas que realmente, Señor, serán de utilidad para nuestra vida e incluso, Señor, para la vida de nuestro prójimo. Sé tú nuestro instructor en esta oportunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la especialidad hablando sobre un tema muy importante, hablando sobre el equipo de protección que una persona tiene que tener. Y para ello, pues vamos a mostrarles una presentación que se ha preparado. ¿Qué significa o qué quiere decir EPP o también EPI? Estas siglas significan equipo de protección personal o también equipo de protección individual. ¿Y para qué estamos necesitando estas siglas o para qué necesitamos un equipo de protección individual? No importando el lugar donde nos encontremos laborando, siempre tenemos que tener en cuenta un equipo de protección. Si estamos laborando en el área de salud, ustedes pueden ver que cada uno de los médicos tiene su equipo de protección individual. Tienen sus mascarillas, tienen sus guantes, incluso caretas o algunos lentes especiales para proteger tanto la vida de ellos, pero máximo la salud del paciente. También podemos ver que existen en los demás ámbitos de trabajo, por ejemplo, las personas que se dedican a la ingeniería. Estas personas tienen su equipo individual de trabajo, que es un casco, ustedes lo pueden ver muy bien. Aquellas personas que trabajan con materiales muy pesados para evitar posibles accidentes. Estas personas tienen que cubrirse muy bien e incluso poder cubrir el pie. El calzado de estas personas tiene que ser muy especial, no un calzado cualquiera. Ellos no van a ir a presentarse al trabajo con sandalias o un zapato casual, sino que el calzado que ellos utilizan tiene que ser de punta de acero, para que si en algún momento este objeto pesado cae al suelo y por lo tanto puede que caiga en el pie, la punta de acero de este zapato pueda sostenerse, podría decir así, o recibir todo el golpe y todo el peso. Entonces podemos ver la importancia de estas siglas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la cual habla del ABC del socorrista. ¿En qué consiste el ABC del socorrista? Son 3 pasos fundamentales que una persona tiene que tomar en cuenta y tiene que seguir al pie de la letra al momento de encontrar a alguien con una necesidad de ser, de recibir un socorro, de recibir un auxilio. El socorrista, antes de poder ir y prestar su auxilio, tiene que ver las siguientes características en la persona. Que si esta persona puede que esté necesitada de un auxilio porque, por ejemplo, se haya ahogado, ¿qué se necesita hacer en este caso? Pues en este caso la persona que va a socorrer al paciente tiene que revisar primeramente la zona bucal. Si en esta boca puede que hayan algún objeto que haya evitado eh, o haya producido, mejor dicho, algún ahogo, algún atragantamiento.
Entonces nosotros tenemos que revisar rápidamente si esta persona se está ahogando, si este objeto aún es visible y si está aún dentro de la boca, poder hacer un gancho con nuestro dedo índice y de esa forma poder sacar el objeto que está dentro de la zona bucal de la persona. Y lo tenemos que hacer con una inclinación de cabeza del paciente para que no se pueda tragar este objeto. El siguiente paso es poder evaluar si esta persona está respirando. Acá se le denomina la evaluación de la ventilación, si está presente o no. Y pues esa simple vista se puede ver cuando el pecho sube y también baja. Entonces esto quiere decir que la persona está respirando. Entonces tenemos que ver también si la persona tiene su respiración normal. ¿Cómo se puede escuchar la respiración? También se puede sentir el aire que sale de la misma boca o de la nariz. Y hay que determinar también si esta persona solo respira pues normalmente o con qué frecuencia lo está haciendo, ¿verdad? Porque la respiración tiene mucho que decir. También el tercer paso se determina es poder determinar la presencia de signos de circulación. Quiere decir que al momento de poder prestar nuestro auxilio tenemos que ver cómo está la piel de la persona. Puede que la persona ya esté muy pálida o esté dando un color azulado, ¿verdad? También la temperatura es algo muy importante, ya que la temperatura corporal pues indica también la estabilidad de la persona. Puede que esté muy fría en su momento, ¿verdad? Y pues todo esto nos puede ayudar, o estos signos nos pueden ayudar a poder socorrer bien a una persona. Ahora, recordemos que nosotros como personas individuales y tal vez no expertos en la salud, podemos socorrer y podemos auxiliar a la persona necesitada, mientras que ésta es llevada a un centro asistencial, a un hospital próximo, ¿verdad? Entonces, estos son los primeros requisitos que la especialidad nos pide. Y pues ahora, Rubén, quiero dejarte el tiempo para que tú nos puedas explicar eh, qué podemos hacer cuando una persona está siendo afectada por quizá un infarto al corazón o un derrame. Y pues son como que comúnmente a veces decimos eso, ¿verdad? Pero tú nos puedes explicar de una mejor manera qué poder hacer cuando una persona tiene un ataque al corazón o tiene un derrame cerebral. Sí, jóvenes, vamos a ver primero qué es un ataque cardíaco y un derrame cerebral. El ataque cardíaco, ¿verdad? Como se le dice comúnmente, ataque al corazón. En términos específicos o técnicos, se denomina ataque agudo, infarto agudo del miocardio. Este es una situación bien peculiar porque la persona que lo está padeciendo siempre va a tomar, como ustedes pueden ver en pantalla, eh, va a poner su mano derecha sobre la región precordial a forma de garra, como que queriendo sostener el dolor. Puede ser una mano o ambas manos, ¿verdad? Sosteniendo el pecho del lado izquierdo, en el área precordial, donde la persona está sintiendo la molestia. Pasa a veces que a veces muchos sentimos como que nos doliera el corazón, ¿verdad? Y nos preocupamos porque decimos, bueno, voy a tener un infarto. Pero no es de alarmarnos en todas las ocasiones, ya que el dolor precordial no siempre es de origen cardíaco, no siempre es por causa del corazón, sino puede también ser un dolor irradiado, ya sea de una úlcera gástrica eh, o por problemas de dolor también, o problemas en diafragma. O sea que no siempre va a ser un dolor del corazón, entonces no debemos de preocuparnos cada vez que sentamos un dolor en el pecho, ¿verdad? Porque puede ser también nervioso, como les digo, por una úlcera gástrica o por efectos de respiración o movimientos del diafragma.
Entonces, lo que caracteriza especialmente al infarto agudo del miocardio lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a ver cuáles son sus causas o por qué se produce. La causa prácticamente es la misma, la del infarto agudo al miocardio y la del derrame cerebral. Nuestras arterias y venas son de diferentes calibres, de diferentes tamaños. Quizás algunos hasta podemos verlas a simple vista, ¿verdad? Bajo la piel de nuestras manos, ¿verdad? O muñecas, o donde más fácil se pueden ver las venas. Y vemos que son de un calibre grande, ¿verdad? Pero las arterias y venas que irrigan el cerebro y también el corazón son bastante pequeñas. Y a veces uno dice, bueno, pero el corazón, ahí él bombea sangre, él tiene la fuente de sangre ahí disponible las 24 horas del día, así que no le puede hacer falta sangre. Eso es equivocado. El corazón también es un músculo, es un órgano, igual que los de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos tres clases de músculo: músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Y una de las capas del corazón es el miocardio, el cual es una de las más importantes, pues es la que produce la contracción, ¿verdad? De la musculatura para poder eyectar o enviar la sangre hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, el corazón también necesita sus propias arterias, y estas se denominan o se llaman las arterias coronarias. Y son arterias tan pequeñas que si llegan a ocluirse pueden, o a taparse, pueden ocasionar un infarto. Ahora, ¿por qué se produce el infarto? ¿Por qué ya no pasa la sangre? La mayoría de ocasiones sucede por la arterioesclerosis, que no es más que la acumulación de grasa, ¿verdad? En las paredes de nuestras arterias, especialmente por el colesterol, ¿verdad? Que muchos lo consumimos a diario en nuestros alimentos o en lo que ingerimos. Sucede que actualmente estamos comiendo, ¿verdad? O ingiriendo alimentos a base de mucho colesterol, con grasas saturadas. Entonces, estas el cuerpo a veces no las puede eliminar y estas se van adheriendo a las paredes de nuestras arterias. Entonces, como ustedes pueden ver, son unas pequeñas placas de colesterol las que se están tapando, ¿verdad? O pegando en las paredes de la arteria. Y esta se va acumulando y va a llegar un momento en el que ya, la sangre va a dejar de pasar porque el colesterol va a tapar completamente el paso de la sangre. Entonces, al no pasar sangre hacia de ese punto donde está el tapón, por decirlo así, de colesterol, los músculos o células que se encuentran después de ese tapón, ¿verdad? Donde ya la sangre ya no puede pasar, van a empezar a morir porque nuestras células funcionan con el oxígeno y otros nutrientes que conllevan la sangre. También la sangre sirve, ¿verdad? Como transporte para el CO2 que las células producen, ¿verdad? Por su metabolismo. Entonces, las células se envenenan con el CO2 porque no lo pueden eliminar, no están recibiendo oxígeno ni otros nutrientes, entonces empiezan a morir. Y es por esto que sucede el infarto, porque el músculo, las células que ya no están recibiendo oxígeno, empiezan a morir. Entonces el corazón empieza a detenerse, ¿verdad? Porque no está llegando sangre al músculo. Entonces, en cualquier momento pues, se va a detener porque, por lógica, ¿verdad? La sangre ya no está pasando. Lo mismo sucede en el derrame cerebral, donde la sangre ya no pasa por las pequeñas arterias y por lo mismo, ¿verdad? Por la arteriosclerosis, que también son arterias muy pequeñas las que hay en el cerebro, que se pueden llegar a tapar por el colesterol y impedir que pase sangre a ciertas regiones del cerebro, lo que sí es importante, ¿verdad? Porque diferentes áreas de nuestra corteza cerebral o de nuestro cerebro eh, rigen o gobiernan diferentes actitudes, movimientos eh, o, por decirlo así, cosas que hace nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el área occipital no recibe buena irrigación o
ya no recibe sangre por culpa de por arteriosclerosis en las arterias de esa área, nuestra visión se va a ver afectada, ¿verdad? Porque el área occipital es la que rige en nuestra visión. Entonces, dependiendo de qué área sea la afectada, así se va a ver reflejada como repercusión en nuestro cuerpo. Puede ser pérdida de visión, de audición, de gusto o falta de motilidad o movimiento, ya sea las dos piernas o una pierna y un brazo o las cuatro extremidades, ¿verdad? Entonces, por esto es importante cuidar nuestra alimentación para evitar que se forme esas capas, ¿verdad?, de colesterol en nuestro cuerpo. Eh, los derrames cerebrales suceden cuando el corazón pues está bombeando la sangre, ¿verdad? Y la sangre no está pasando, entonces la presión de sangre, pues, la presión con la que el corazón envía la sangre aumenta. Y entonces este aumento súbito de la presión a veces hace que las arterias se rompan, ¿verdad? Por la inmensa presión que manda el corazón y las arterias son tan pequeñas, se rompen y entonces existe el derrame cerebral, ¿verdad? O sea, que la sangre se riega, ya no queda dentro de las arterias, sino que se riega en un área del cerebro. Y estos coágulos en el cerebro también producen efectos, ¿verdad? Después en las personas. Nosotros entonces tenemos que ver como primeros auxilios qué hacer o cómo identificar que una persona está pasando o sufriendo un infarto agudo al miocardio. Y Dina, ¿será que puede regresar a la imagen anterior? Entonces, tenemos que saber cuál es el signo, ¿verdad?, más indicativo de que una persona está sufriendo un infarto agudo al miocardio. Tenemos que preguntar dónde te duele o si sentís que el dolor te está corriendo, ¿verdad? Porque no solamente es que el corazón va a doler, sino que ese dolor que tiene su origen en el corazón va a irradiarse o se va a sentir en otras partes del cuerpo. Entonces el dolor empezaría en el área del corazón y entonces también a la misma persona le empezaría a doler lo que es eh, la parte del cuello del lado izquierdo y mandíbula del lado izquierdo, también oído del lado izquierdo, y el dolor también se siente en lo largo de todo el brazo y en lo que son los últimos dos dedos de la mano izquierda, que serían el dedo índice, perdón, el dedo anular y el dedo meñique. Entonces, cuando una persona dice, bueno, el dolor no está solo en el corazón, sino que me empezó a doler ya el cuello, del lado izquierdo, el oído del lado izquierdo, la oreja del lado izquierdo, la mandíbula también, y el dolor me corrió para el brazo izquierdo y siento dolor en toda la cadena, ¿verdad?, de los dos últimos dedos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, está sufriendo un infarto al miocardio. Entonces esa es la señal o el signo más importante que debemos de identificar cuando alguien está sufriendo un ataque al corazón, un infarto al corazón. Y otras pequeñas características son cambio de lucidez mental, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Entonces el cerebro por la falta de irrigación, el cerebro también empieza a sentir eso y empieza a perder lucidez mental, cambios de audición, cambio del sentido del gusto, pero son cosas pequeñas, pero la más importante es lo que les digo, ¿verdad? El dolor que se irradia desde el corazón hacia el oído, el lado izquierdo, de abajo de la mandíbula al lado izquierdo y el brazo izquierdo, ¿verdad? Especialmente en el dedo índice y el dedo, perdón, el índice, el dedo anular y el dedo meñique. Entonces, cuando el dolor está en todo el brazo y en estas dos regiones de los dos dedos, entonces podemos decir que sí está sufriendo de un ataque al corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr rápidamente para que llamar a una ambulancia o un transporte para llevar rápidamente a la persona hacia un hospital. ¿Cómo podemos identificar que alguien está sufriendo un derrame cerebral? Las personas empiezan con el dolor, ¿verdad? Que el dolor es severo en la cabeza. Entonces nosotros tenemos que hacer tres cosas muy sencillas para saber si alguien está sufriendo un accidente cerebral. Y es que debemos de decirle que repita una frase muy sencilla, cualquier cosa, así como podemos decir qué día es hoy, o podemos decirle que repita que el día está muy bonito o algo, o está muy lluvioso. Entonces, si la persona no puede repetir lo que nosotros le estamos pidiendo que repita, entonces está perdiendo la lucidez mental, entonces es un signo de que está teniendo un
derrame Derrame. cerebral. Ajá, entonces también podemos pedirle a la persona que sonría, ¿verdad? Tal vez es contradictorio pensar que le va a empezarse a reír en el momento de que estás sintiendo dolor de cabeza, pero que sonría especialmente para ver la contracción o el movimiento de los músculos de la cara, ¿verdad? Entonces, si la persona no puede reírse, o sea, no puede mover los músculos de la cara, también es otro indicio del derrame cerebral. Y el tercero sería que extienda los brazos a la altura de los hombros con los ojos cerrados. Y si la persona no puede hacer esto, entonces también, ya ahí con eso ya podemos decir si la persona está padeciendo en estos momentos de un derrame cerebral. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr, ¿verdad? Para que esta persona pueda ser atendida en un hospital, ya que estas dos situaciones, la mayoría de ocasiones, necesita la intervención quirúrgica. Y lo que se recomienda, ¿verdad? Para evitar que podemos padecer esto, es que podemos tomar medicamentos anticoagulantes, como especialmente el más conocido es la aspirina, ¿verdad? Que impide la coagulación que hace en nuestra sangre y por tanto colesterol que tiene. Entonces está muy espesa, entonces tiende a formar coágulos, no solamente serían ya las placas de colesterol, sino también ya serían coágulos que se van pegando en las arterias y que en un momento a otro se pueden desprender para ir a tapar el paso de alguna arteria pequeña. Entonces las personas que padecen de esto o peligro de esto deben de siempre tomar medicamentos anticoagulantes, como les digo, especialmente la aspirina para evitar que pueda formarse coágulos en sus arterias y padecer de estos problemas tan severos. Muy bien, gracias Rubén, qué importante saber esto. Antes de poder continuar, pues queremos mencionarle que esta especialidad también, como a comparación de algunas otras, se van a hacer en 2 etapas. En los minutos restantes de esta especialidad, vamos a hablar ahora sobre los torniquetes y vamos a aprovechar este tiempo para hablar de ello. ¿Qué son los torniquetes? ¿Para qué se usan? Pues los torniquetes jóvenes nos ayudan para aplicarlos a lesiones, a heridas, sobre todo que donde hay mucha sangre, que especialmente se van aplicando en los brazos y en las piernas. Los torniquetes, pongan mucha atención, no se pueden aplicar en el vientre, los torniquetes no se pueden aplicar en el cuello o en el pecho, porque los torniquetes consiste en una presión sobre los tejidos, sobre ciertos muslos, que especialmente son los brazos y las piernas, para evitar que la persona pierda sangre. Entonces, no es tan recomendable aplicar un torniquete si no se sabe hacerlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque a veces se emplea de una mala forma y este torniquete muchas veces, a veces nosotros lo queremos aplicar para poder ayudar a una persona a evitar que se desangre, pero a veces lo aplicamos muy mal porque a veces lo apretamos de más, lo dejamos por mucho tiempo y entonces dañamos los tejidos de las personas. Y pues lastimosamente muchas personas, muchos pacientes, muchas víctimas que han acudido a un torniquete han sufrido amputaciones de sus extremidades. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de aplicar un torniquete. Vamos a mencionar, bueno, aquí les tengo un ejemplo de cómo es un torniquete. El torniquete se aplica arriba de donde está la herida, porque lo que queremos es que como que evitar que la sangre siga pasando por esa área y que la persona se desangre. Hay varias formas de poder hacer un torniquete, se puede hacer con algún pañuelo, alguna prenda que se tenga a la mano, pues a un lado tenemos como un tipo cinturón, pero les recomiendo, ¿verdad? Y les repito que si no sabemos aplicar un torniquete es mejor no hacerlo, simplemente podemos hacer una presión, no tan fuerte pero ni tan ligera, ¿verdad? Sino que neutral para evitar que la persona se desangre. Y pues, ¿por qué? Al momento de dejar un torniquete durante mucho tiempo en ese sitio, puede producir daños en los tejidos de las personas. Los torniquetes, pero también podemos ver algo muy positivo.
pueden ser un salvavidas si se usa correctamente. ¿Cómo entonces podemos aplicar un torniquete para poder prestar nuestros primeros auxilios a la persona? Como se va a tratar con sangre, tenemos que cuidar mucho en lo que tocamos, lo que nuestras manos van a palpar. Por eso es recomendable utilizar guantes porque así evitamos transmitir enfermedades, ya que se está tocando directamente con la sangre. Ustedes pueden leer allí otras alternativas de cómo se va a poder aplicar el torniquete, ver los materiales necesarios, un pañuelo, una corbata. A veces se utiliza algunos elementos extras. También hay que, al momento de aplicar el torniquete, dejarlo en lugar visto, porque si lo hacemos oculto, la persona no, la persona no va a saber que tiene el torniquete y se puede olvidar desatarlo. Esto se tiene que hacer mientras se acude a un hospital. Entonces es recomendable que mientras que se está llegando al hospital, a cada cierto tiempo, ir aflojando el torniquete poquito a poquito para que la piel pues no se vea afectada, ¿verdad? Por el momento vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a entrar entonces a nuestra segunda sección dentro de un momento para poder continuar con nuestra especialidad. Vamos a dejarlo por el momento acá y así que vamos a enviarles otro enlace donde ustedes van a poder unir y poder aprender más sobre esta especialidad. Vamos a hablar ahora sobre convulsiones, vamos a hablar sobre el pulso, vamos a hablar sobre vendajes, que serán los últimos 3 temas que vamos a tocar en la próxima reunión. Así que los esperamos. Que el Señor les bendiga y continuemos con la siguiente.